tema que a mí es muy, digámoslo así, muy emocionante. Me encanta estudiar estos temas sobre los atributos de Dios. Pero ¿por qué perfecciones? Bueno, justamente porque esta palabra perfección en Primera de Pedro 2:9 nos dice justamente para anunciar las virtudes de aquel, ¿no es cierto? Justamente habla de eso, de esos atributos. Pero ¿por qué perfecciones? Porque perfecciones va mucho más allá. Nos da a entender que las características de Dios son perfectas. Su amor es perfecto, su omnipotencia es perfecta, su justicia es perfecta, su amor es perfecto, su santidad es perfecta. Entonces, por eso que en este mes, hermano, hoy día justamente, 1 de noviembre, estamos empezando esta serie sobre las perfecciones de Dios y sus implicancias en la vida del creyente. Convencidos también, hermanos, de que Dios, Jesús es Dios, vemos la deidad de Cristo. Hermano, yo creo que, y es mi oración también, desde que empecé esto hace unas semanas, es que llegando Navidad, ¿no? Sabemos que el creyente no celebra la Navidad como el mundo la celebra, pero entonces estos temas durante todas estas semanas, hermanos, vamos a estar viendo, desarrollándolas, ¿ok? Entonces hoy día justamente anuncio ya oficialmente, hoy día, que para algunos, ¿no? Para algunos han escuchado el Día de los Muertos, pero no, hermanos, nosotros tenemos un Dios vivo, amén. Un Dios vivo tenemos nosotros. No tenemos un Dios de muertos ni nada por el estilo. Así que nuestro Dios es vivo. Y hermanos, en esta mañana, bueno, ahí está el anuncio sobre las perfecciones de Dios y sus implicancias en la vida del creyente. ¿De qué manera influye, de qué manera afecta positivamente, obviamente, las perfecciones, los atributos de Dios, ¿no? Las perfecciones de Dios. En esta mañana vamos a estar viendo precisamente el primer tema, que es con la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Hace un momento vimos algunos hermanos opinando, viendo versículos donde reflejaba, en qué versículos reflejaba el poder de Dios. Habían diferentes opiniones no, más que nada, versos de la Biblia donde nos demostraba el poder de Dios. Hace unos meses atrás, no sé, se nos ocurrió a mi esposa, yo no sé cuánto de ustedes, yo creo que sí, yo creo que alguien por ahí ha sido el fan, ¿no? El fan de Christopher Reeve. ¿Alguien recuerda a Christopher Reeve? Este hombre que encarnó a Superman, que le dio vida al personaje de Superman. Hace unas semanas yo conversaba con mi esposa en estos días y una de las características, hermano, cuando niño, ¿no? Cuando éramos niños, lo que más nos atraía de los superhéroes, y bueno, en mi caso, sobre todo la de Superman, era su poder, era su fortaleza, ¿no? Era su, cuando él peleaba, por ejemplo, con el enemigo, cuando él auxiliaba a la gente, y estaba pues su inteligencia, estos rayos X, la velocidad que él tenía para alcanzar un cohete y derribarlo antes que choque a tierra. No, pero en general, hermano, el poder, precisamente el poder es el atributo que más impacta, ¿no es cierto? Cuando vemos estas caricaturas o películas que han marcado nuestra infancia de alguna manera, pero vemos cómo impacta en la vida de uno, ¿no es cierto? Tanto de niños como de adultos. Ahora, como cristianos, definitivamente ni yo no peleamos, ni siquiera buscamos contender con nadie. Sin embargo, yo creo que es menos probable siquiera que deseemos pelear con alguien si nuestro rival, por ejemplo, mide 2 metros. No, eso es poco probable, que querramos pelear con alguien que mide 2 metros, ¿no? Entonces, y esta persona tiene brazos fuertes, porque en términos generales, hermano, la fuerza física es un atributo o cualidad que refleja potencia o de repente hasta cierto grado de poderío. Es decir, en términos de supervivencia, respetamos más a aquellos que son más grandes y más fuertes que nosotros, ¿cierto? Así sucede. Entonces, ahora bien, hermanos, la fuerza no es lo único que muestra poderío. Aunque la fuerza física es una señal de poder, ¿no? Recuerdan aquellos en el colegio que eran altos, ¿no? Así como yo, por ejemplo, y decían que teníamos fuerza y poder. Bueno, definitivamente, hermano, aunque la fuerza física es una señal de poder, cuando alguien tiene autoridad, escúchame bien, cuando alguien tiene autoridad, también produce en nosotros respeto a causa
del poder que emana de una gran autoridad. Hay un personaje que está muy de moda, en realidad, hoy en día, ¿no? Imagínense por un momento pelear con el señor Donald Trump, que en este martes se disputa la presidencia una vez más con el señor Joe Biden. Pero imaginémonos un momento, hermanos, pelear con Donald Trump. Yo lo pensaría dos veces, no sé usted, pero yo lo pensaría dos veces, hermano, no porque su aspecto físico de ese hombre propicie miedo. No, definitivamente que no propicia miedo este señor, pero sino porque ese hombre es el presidente de uno de los países más poderosos del mundo. ¿Me entiende? El poder lo vemos o lo podemos observar, hermano, no solo en la fuerza de alguien, no solamente lo vemos en la fuerza de alguien, sino también en la autoridad que esta persona ostenta, que esta persona demuestra, que esta persona refleja. Y ahora, permítame preguntarles, qué tal si juntamos en un solo ser, y ser lo digo con S mayúscula, qué tal si juntamos en un solo ser toda la fuerza y toda la autoridad? ¿A quién tendríamos por resultado? Les pregunto en esta mañana. ¿A quién creen ustedes que tengamos por resultado? Por supuesto, hermano, tendríamos a Dios mismo. La única respuesta válida es Dios, porque Dios es todopoderoso y su poder lo vemos tanto, hermano, en su fuerza como en su soberana autoridad, sobre todo y sobre todos. Así como relataron hace un momento los versículos los hermanos, pues en un solo ser se puede reunir estas características, su poder y su autoridad. Ahora, en esta mañana vamos a desarrollar con tres preguntas. Con tres preguntas vamos a desarrollar este sermón y una vez más, gracias a Dios por permitirnos desarrollar esta serie, las perfecciones de Dios y las implicancias en la vida del creyente. Hoy empezamos con la omnipotencia de Dios. Aquellos que están tomando notas, aquellos que están con su lapicero, su cuaderno, vamos a empezar con la primera pregunta en esta mañana. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? ¿Qué significa omnipotencia de Dios? En una sola palabra, ¿qué es omnipotencia de Dios? Es que Dios es todopoderoso. Dios no es poderoso, sino todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, vamos a ir desarrollando con esta pregunta, ¿qué significa la omnipotencia de Dios? Primero vemos, hermanos, que significa tener toda la fuerza y toda la autoridad al mismo tiempo. No solo fuerza o autoridad, sino ambas características juntas, ambas cualidades juntas. Miren lo que dice, no se preocupe, esta diapositiva le voy a enviar al grupo de vida. Vamos a ver qué dice este versículo. En Jeremías 32, 17 y 19 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Cuando vemos en las escrituras, hermanos, cuando uno revisa la Biblia, muchas veces Dios hace uso de un lenguaje antropomorfo, es decir, con forma de hombre. ¿Para qué? Para poder entender mejor sus atributos. Es decir, Dios hace alusión a características humanas con este lenguaje. ¿Para qué? Para poder ser más entendible. Ahora, usted que está ahí en su casa, está viendo la pantalla, es más, le he ayudado yo poniendo en negrita. Le pregunto, ¿dónde puede ver usted el uso de ese lenguaje en estos versos del profeta Jeremías? ¿Dónde puede ver esto? ¿Cómo da a entender el profeta el poder de Dios haciendo alusión a características humanas? Y creo que lo podemos ver claramente ahí. Por ejemplo, lo primero que vemos ahí es que en Dios, nos dice aquí el versículo, con su brazo extendido hizo el cielo y la tierra con gran poder. Ahí está, con su brazo extendido. Está usando un lenguaje antropomorfo,
¿no es cierto? Para que nuestra mente humana, que es limitada, lo pueda entender. Y eso refleja poder. No hay nada que sea difícil para Dios. ¿Por qué? Porque Él es grande y Él es poderoso. Hermano, Dios tiene la fuerza y el poderío para hacer absolutamente todo lo que quiera hacer. ¿Hay alguien, hermano, que pueda impedir las obras de Dios? ¿Hay alguien en este mundo? ¿Existió alguien en el pasado? ¿Hay alguien en el presente? ¿O habrá alguien en el futuro que impida las obras de Dios? ¿Lo habrá? Me pregunto yo. ¿Hay alguien que pueda levantarse contra Dios y decirle, un ratito Dios, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo? No estoy de acuerdo con lo que hiciste. No, yo no creo que nadie se atreva a contender contra Dios de esa manera. Yo no creo que nadie se levante y le diga, Señor, no estoy de acuerdo con esto, ¿ok? Con lo que has hecho. Entonces, respondiendo a esta pregunta, qué significa la omnipotencia de Dios? Entonces, hemos visto primero de que significa tener toda la fuerza y toda la autoridad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no solo es fuerza o autoridad, sino ambas cualidades juntas. Por otro lado, también potente, no solo en fuerza, hermano, sino también en autoridad. Mira lo que dice el versículo del Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, preguntémonos, hagámosle una pregunta al texto. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué dice el texto? Nuestro Dios está en los cielos. Siguiente pregunta, ¿qué ha hecho Dios? ¿Cuál es la respuesta? Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso. Hermanos, Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere, no solo porque es potente, no solo porque es todopoderoso, no solo porque tiene brazo fuerte, sino porque Él, Dios mismo, hermano, ostenta toda la autoridad para hacer absolutamente todo lo que quiere hacer. No hay nadie, hermano, ni existirá nadie por encima de Dios, ni nadie por debajo de Él. Todos somos como nada delante del omnipotente Dios, nos dice la Escritura. Él actúa poderosamente avalado por su suprema autoridad también. Todos nos hemos cuestionado alguna vez, todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué nos suceden cosas malas? ¿Por qué nos suceden cosas difíciles? No hay nada de malo en cuestionarnos, no hay nada de malo en preguntar eso. Lo malo, hermano, es cuestionar a Dios. Nuestra equivocación, hermano, está en reclamarle a Dios, porque cuando hacemos esto, y permítame, es como si un pequeño bicho de la tierra se atreviera a reclamarle algo a su creador. La Biblia dice, ¿acaso el barro le dirá al alfarero cómo actuar? ¿Acaso el barro le dirá al alfarero, oye, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me desarmas acá? ¿Y por qué me formas aquí? Le dirá. Recordemos a Job, creo que todos recordamos a Job. Él fue un hombre justo en su época en comparación a sus contemporáneos. Sin embargo, hermano, por alguna razón, Dios decidió traer esta prueba a su vida, castigarle, y a pesar de su sufrimiento y a pesar de lo empáticos que usted y yo podemos ser con Job, definitivamente no podemos dejar de señalar que Job fue osado, fue muy osado, muy atrevido al decirle a Dios estas palabras. Mire lo que dice en Job 13, por favor. Quiero que busquen un momento en sus Biblias, usted mismo lo lea. En el libro de Job, por favor, capítulo 13. En el libro de Job, capítulo 13. Y mire lo que Job está hablando aquí. Capítulo 13 de Job, versículo 22. Dice así. Está hablando Job aquí y él dice, llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú, le dice al Señor. O yo hablaré y respóndeme tú, dice Job. Pregunto, ¿acaso Dios, hermano, está en una posición de darnos explicación? ¿Acaso el omnipotente creador nos debe alguna explicación? ¿Y cómo respondió Job a Dios? ¿Cómo respondió Dios a Job, perdón? ¿Cómo le respondió? ¿Cuál fue su respuesta? Avancen, por favor, hacia el capítulo 38, por favor. 38 versículos del 1 al 4.
38, en el mismo libro de Job, capítulo 38, del 1 al 4. Mire lo que dice. Capítulo 38, del 1 al 4. Creo que todos hemos llegado. Dice así: entonces respondió Jehová a Job. ¿Quién responde? ¿A quién? Jehová le responde a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice a Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Miren esta posición de Dios ahora. Yo te enseñaré, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y miren lo que dice el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y aquí Dios comienza a describir el momento de la creación y le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía tal y tal cosa? Hermano, definitivamente no podemos cuestionar a Dios. Aquí Dios le responde claramente: ¿dónde estabas tú? Yo te enseñaré, Job, y tú me vas a contestar. ¿Acaso Dios le explicó a Job con detalle el por qué le aconteció esta calamidad que todos conocemos, que fue de qué sufrió Job? ¿Acaso le contestó? No, no le dio ninguna explicación. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a darnos absolutamente ninguna explicación. Él no depende de nosotros. Al contrario, hermanos, nosotros dependemos de Dios. Ahora, tampoco, hermano, quiero que veamos a Dios como un tirano. ¿Por qué? Porque Él también es amor, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios justo, es un Dios amoroso. Pero hoy, hermano, con este tema, hoy es necesario hacer notar que Dios está arriba en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, y nosotros no tenemos ninguna facultad para reclamarle a nuestro Dios, al eterno Dios. Dios también, respondiendo a la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Dios es omnipotente, sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer. ¡Ah! ¡Qué escándalo, pastor! ¿Cómo se atreve a decir eso? Que hay cosas que Dios no puede hacer, si Dios puede hacer todo, Dios, pastor. No, hay cosas que Dios no puede hacer, hermano, y esto no es contradicción. ¿Por qué decimos que hay cosas que Dios no puede hacer? Sencillamente, hermano, decimos que hay cosas que Dios no puede hacer porque Dios no puede hacer aquello que vaya en contra de su propio ser, de su propia naturaleza. Él es santo, y es más, Él es 3 veces santo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios hace promesas que cumple y que no puede fallar en romper. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho alguna promesa, no? Y dijimos: sí, mañana te lo llevo. Muy bien, perfecto. Ya, mañana yo lo hago. Llegó el día y no hicimos nada. Hermano, Dios no puede hacer eso. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Él no puede negarse a sí mismo. Según de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermano, hay cosas que Dios no puede hacer, sí, hay cosas que no puede hacer porque, ojo, hay cosas que no puede hacer porque que vayan en contra de su propio ser. Hay cosas que no van en contra de su propio ser. Dios, por ejemplo, no puede ¿qué? Mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Así de sencillo. Es decir, Dios no puede ir en contra de su naturaleza santa y perfecta. Mire lo que dice en Tito capítulo 1, versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiero resaltar esta palabra de Dios, quien no miente. ¿Y qué dice Hebreos 6:18? Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hermano, el autor de Hebreos dice con toda convicción: es imposible, es inimaginable que Dios mienta. Sigue diciendo: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, Dios no puede morir, Dios no puede dejar de ser, Dios no puede perder su poder porque Dios no
cambia, Dios no envejece, Dios no aprende o se vuelve más fuerte. Él es quien siempre ha sido y siempre será. Él no cambia, hermano. El hombre pecador, el hombre sin Dios, el hombre no creyente, que pretende de alguna manera, intenta de alguna manera, inútilmente, hermano, enfrentarse a Dios, debe saber que en Dios encontrará, vamos a decirlo así, un rival formidable. Aquel que siempre ha sido, fue y será el Todopoderoso por los siglos de los siglos. Dios es omnipotente, hermano, y eso significa que Él, Dios mismo, ostenta todo el poder para hacer y deshacer. Pero también, ojo, Él también ostenta toda autoridad para hacer lo que quiera sin recibir reclamo de nadie. Entonces, ¿qué es la omnipotencia de Dios? Con estos 3 puntos hemos desarrollado esta primera pregunta en esta mañana. Entonces, hermanos, recordemos que no solamente es fuerza, no solamente es poder, sino también es autoridad que tiene Dios. Estas dos cualidades están en un solo ser, santo y perfecto. Segunda pregunta, vamos avanzando en esta mañana. ¿Dónde usted y yo podemos apreciar? ¿Dónde podemos ver omnipotencia de Dios? Más o menos fue la pregunta que les hice al inicio y algunos me mencionaron versos. Y déjame decirte, hermano, que la Biblia está llena de pasajes donde demuestran el poderío de nuestro Dios. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿dónde podemos ver o apreciar la omnipotencia de Dios? Primero, podemos observarla, hermano, claramente, y es el lugar más lógico, el más natural, ¿no es cierto? ¿En dónde? En la creación misma. Algunos citaron Génesis, y es cierto, desde un principio podemos ver el poder de Dios. Ahí podemos apreciar el poder de Dios. Entonces vemos en su creación misma. Dios es el creador y por su palabra todo lo que existe fue hecho. Pastor, ¿eso dice la Biblia? Sí. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su eterno poder y deidad, hermanos, se hacen claramente visibles en la creación. Por eso que el Salmo 150, versículo 1 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Hermano, la magnificencia de los cielos es una muestra del poder de Dios, del poder de nuestro Dios. Yo creo que hemos hablado bastante ya en la pregunta anterior, entonces vamos a pasar al siguiente aspecto, donde nos permite también admirar, donde nos permite también contemplar el poder de nuestro Dios. ¿Dónde más podemos apreciar el poder, el poderío de nuestro Dios? Lo podemos observar, hermano, en su forma de gobernar el mundo. Este tema le quiero dar crédito a algunos libros. Yo les recomiendo, hermanos, hay de Charles Riley, hay del mismo John MacArthur, pero quiero dar el crédito a estos autores y otros más, y nos hace ver de qué manera, hermano, la omnipotencia de Dios también la podemos observar, la podemos ver en su forma de gobernar el mundo. Existen dos maneras. Existen dos maneras. Lo primero que vamos a ver rápidamente es su gobierno natural. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo es gobierno natural? Bueno, cuando hablamos del gobierno natural de Dios, quiere decir que Dios gobierna su creación. ¿Ok? Dios gobierna su creación. Él es el creador. Pero no solo, hermano, ha creado, no solo ha creado el universo, sino que también preserva su creación. Hay algunos teólogos, hay algunos intérpretes, algunos eruditos de la Biblia o algunos que hablan de esto, que dice que Dios, bueno, Dios creó el cielo, la tierra, el universo y todo, y listo, se lavó las manos y ahí lo dejó todo. No, no es eso, hermano. Dios creó todo el universo, pero Él también lo preserva, Él también lo cuida, Él también lo sustenta. Él sustenta su creación. Si Dios no estuviera sustentando,
Si Dios no estuviera preservando, hermanos, su creación, todo lo que usted ve de ahora, todo lo que existe, dejaría de ser. Así de simple, dejaría de ser. Nosotros, hermanos, somos sustentados precisamente por Dios a través de las cosas que propician el cuidado de nuestros cuerpos, por ejemplo, como la comida, el vestido, el techo, el agua, toda provisión que viene de parte de nuestro Dios. Sin embargo, hermano, es Dios quien en última instancia preserva nuestra vida y al universo entero. Es el mismo Dios. La escritura, hermano, nos dice en que Cristo es quien cuida, es quien sustenta y es quien preserva su creación. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1. Lo tengo acá en la pantalla. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que está subrayado en negrita dice, quien hizo el universo, por quien asimismo hizo el universo. Y sigue diciendo más adelante, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué más? Colosenses también nos dice esta gran verdad. Colosenses, mire lo que dice en Colosenses. Porque en él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él. Todo buen gobernante, como todo buen presidente, como todo buen alcalde, vamos a decirlo así, ya para manejar un poquito más del contexto, debe velar por la seguridad, debe velar por el bienestar de su nación, de su distrito, de su país, hermano, de la misma manera y mucho mejor todavía, Dios gobierna su creación con mano firme y sobre todo, hermano, con numerosas bondades que ningún ser humano puede merecer, pero que en la gracia de Dios, hermano, común, en su gracia común, todo podemos recibirlo, todo podemos experimentarlo. Siempre recordemos una cosa, hermano. Independientemente, hermano, de la vida que estemos teniendo, dado que somos pecadores, siempre deberíamos estar en una situación peor. Pero Dios, hermano, Dios en su gran amor le otorga a todo ser humano, no solo a los creyentes, ojo, no solo a los hijos de Dios, sino incluso a los incrédulos, aquellos malvados. ¿Qué cosa les ofrece? Les ofrece, hermano, maravillosas muestras de gracia inmerecida, para que veamos su bondad como soberano rey. No solamente el creyente goza, hermano, de las bendiciones de Dios. Hay un principio que se llama la gracia común de Dios, y esto se desprende para todos, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. A mí me encanta mucho. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, hermanos, podemos ver la omnipotencia de Dios en su gobierno natural, como quien preserva su creación. Él es el que sustenta su creación. Por eso hablamos de un gobierno natural. Él gobierna su creación. Todo lo que Él ha creado, Él la sustenta, Él la preserva, Él está cuidándola. Y estaríamos peor, hermano, estaríamos peor a pesar de ser pecadores, pero gracias a Dios que Él sigue gobernando, Él sigue cuidando a su creación. ¿Y qué hay del aspecto moral o del gobierno moral? Cuando hablamos de gobierno moral, hermanos, cuando hablamos de gobierno moral de Dios, quiere decir que Dios restringe, de alguna manera restringe la naturaleza maliciosa del diablo mismo, inclusive la nuestra. ¿Ok?
Vamos a ir explicándolo. Si el diablo, hermano, si el diablo y nuestra propia naturaleza no fueran restringidos, ¿ok? Por el gobierno moral de Dios, la tierra, hermano, definitivamente que sería un campo de... Pero, hermano, si no fuera, escúchame bien, si no fuera por el gobierno divino, todo sería mucho peor. Por eso los gobiernos, por eso las constituciones, por eso las leyes, por eso la policía. ¿Me dejo entender? Este es el gobierno moral de Dios. Dios pone y quita autoridades. Él lo hace. Dios lo hace. Hoy en día, hermano, la Biblia dice que el misterio de la iniquidad o el misterio de la maldad ya se encuentra en operación. Es decir, el movimiento satánico contra la ley de Dios lo vemos claramente, hermano, manifestado ¿dónde? En la cultura, con estos movimientos de liberación sexual. ¿Dónde más lo vemos? En la televisión, con programas, hermanos, con contenido totalmente vacío. Lo vemos en la televisión, lo vemos en los periódicos, lo vemos en el mundo. Tiene componentes que se oponen a la santa palabra de Dios. Sin embargo, hermano, hay alguien que restringe los efectos de la iniquidad. ¿Quién será? ¿Quién será? Mire el versículo, es este pasaje, por favor, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice aquí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ok? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, hermano, esta maldad es el Espíritu Santo mismo. Es el Espíritu Santo mismo. Aún en este mundo, hermano, cargado de maldad, cargado de injusticias, cargado de aberraciones, déjame decirte, hermano, que las cosas serían mucho peor si no fuera porque Dios restringe la iniquidad de Satanás y la nuestra. Mire lo que dice Lucas, por favor, aquí en el siguiente pasaje. Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Vamos a ver otro ejemplo de cómo Dios gobierna sobre las acciones. Job, por ejemplo. Si recordemos un momento al ejemplo de Job, Satanás solicitó a Dios zarandear a Job y Dios accedió. Pero vemos aquí a Satanás solicitando, rogando, ¿no? De alguna manera a Dios que le permita meter en serios aprietos a sus discípulos. Y habla específicamente de Pedro. Seguramente usted o yo, hermano, podemos imaginar esto. Seguramente usted o yo temeríamos por esa solicitud de nuestro enemigo, ¿no? Pero demos gracias a Dios que Cristo dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Se imagina que alguien venga y le diga, oye, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido para que te zarandee, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo más adelante, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, hermano, incluso si a Satanás se le permitiera zarandearnos, si se le permitiera que nos zarandee a nosotros, hermanos, Cristo, la autoridad de Dios, y nada puede hacer sin la autorización del Dios omnipotente. Por último, hermano, es posible observar también el poder de Dios a través de la redención. A través de la redención o la salvación del hombre. Mire este siguiente punto, por favor. Lo vemos aquí. ¿Dónde podemos apreciar el poder de Dios? En la redención o salvación del hombre. Hermano, Dios pudo crear fácilmente, hermano, un nuevo mundo lleno de seres perfectos, pero no hizo eso. ¿Qué pasó? Al contrario, él decidió restaurar un mundo lleno de hombres y mujeres corruptos. Él decidió hacer eso. Le pregunto en esta mañana, hermano, cuánta energía, o sea, Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Dónde podemos apreciar el poder de Dios, hermano? En la salvación del hombre. La salvación del hombre es considerada, hermano, por el mismo apóstol Pablo como un acto del mismo
calibre que la creación misma. Ese mismo poder que dio origen a la creación del universo, ese mismo poder, hermano, se manifiesta en la salvación del ser humano. Pensemos un momento en esto. De donde no había nada, donde no existía nada, hermano, Dios creó todo por el poder de su palabra. De la misma manera, hermano, de la misma forma, es Dios quien con poder absoluto trae luz a nuestros corazones para que podamos ver a Cristo. Si no fuera por Dios, hermano, por Dios, la salvación sería imposible. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La salvación es del Señor. Amén. La salvación es del Señor, no nuestra. Hermano, cuando una persona es salva, puede existir. ¿Cuál es? Que un muerto vuelva a la vida por causa del aliento mismo de Dios en la predicación de su evangelio. Hermano, la salvación no depende de nosotros, no depende de nadie, depende solamente del poder de Dios, del omnipotente Dios. Mire lo que dice segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, hermano, ¿qué medio utilizó el todopoderoso Dios para despertar en nosotros la fe en Cristo? ¿Qué fue lo que utilizó? ¿Utilizó de repente un ejército, hermano, para forzarnos a creer? ¿De repente utilizó el conocimiento científico para impresionarnos y que usted y yo podamos creer? ¿Usó algo de eso, hermano? No, sino que Dios muestra su poder en que para salvarnos ha utilizado un mensaje, hermano, que es la palabra de Dios, pero que es locura para muchos, pero que es el medio precisamente designado por Dios para salvarnos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, predicar a Cristo crucificado es un mensaje que es locura para el hombre, independientemente de su situación, pero para el mundo es locura. Muchas veces pensamos que en el evangelio es comúnmente, y a veces he escuchado esto, a veces he escuchado hasta periodistas y algunas personas de alto renombre, ellos dicen de que es comúnmente que el evangelio sea recibido por los humildes, que el evangelio sea recibido por los ignorantes o de una clase baja. Eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan ellos, hermano. Que es muy diferente y que es poco común, dice, que el evangelio más bien sea recibido por intelectuales o por personas prósperas. Eso es lo que piensan, lamentablemente. Pero ¿cuál es la probabilidad, hermano? ¿Cuál es la probabilidad de creer tanto para el científico más aclamado de Oxford, por decir? Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la probabilidad de creer tanto para el científico más aclamado de Oxford como para el hombre más humilde de cualquier país? ¿Sabes cuál es la probabilidad, hermano? La probabilidad es cero. Es cero, a menos que Dios abra el corazón del hombre para que crea en él. Ahí, hermano, vemos que lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Mire lo que dice en Hechos 16:14, por favor. Vamos a ir culminando ya. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo
decía. Entonces, hermano, aquí observamos que Dios muestra su poder, Dios muestra su omnipotencia, hermano, en que para salvar al hombre ha decidido emplear un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de la cruz de Cristo, de nuestro Señor. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? ¿Dónde podemos apreciar la omnipotencia de Dios? Y por último, terminamos en esta mañana respondiendo la última pregunta. ¿Cuáles son las implicancias de la omnipotencia de Dios en mi vida? ¿De qué manera influye el poder de Dios sobre mi vida? ¿Ok? Lo primero, hermano, nos ayuda a generar en nosotros un temor reverencial delante de Dios. Mire lo que dice la escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, en cierto sentido, el hombre puede rebelarse en contra de la ley de Dios. Incluso, hermano, el hombre puede creer, hermano, que vivió toda su vida venciendo a Dios. Puede creer que vivió toda su vida no dependiendo de Dios. Eso es lo que puede llegar a pensar el hombre. Pero al final, hermano, al final, en el infierno mismo, hay dos atributos de Dios que el hombre podrá ver eternamente. ¿Saben cuáles son? El poder de Dios y la ira de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 22, dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hay gente a quien Dios soporta por un tiempo, hermano, pero ellos también reconocerán que el Dios a quien creyeron vencer durante su vida, ese mismo Dios los ha preparado para un día mostrar en ellos su ira, para mostrar en ellos su eterno poder. Por ello, el autor de Hebreos, no sabemos quién escribió Hebreos, pero él dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. ¿Y por qué es horrenda cosa, hermano? ¿Por qué es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo? Porque recordemos, como dijo el rey Nabucodonosor, quien fuera el hombre más poderoso de su época, ¿recuerdan? Después de comer hierba como vaca y le crecieran las uñas como ave a causa de su obstinación, ¿qué fue lo que dijo él? Él dijo así, lo tenemos aquí en pantalla, en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermano, este rey impío, pero reconociendo, hermano, la existencia de Dios, el poder de Dios, humillándose delante de Dios, y le dice claramente, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, hermano, lo primero que hace, qué implicancia tiene en la vida del creyente, es que nos ayuda a generar en nosotros un temor reverencial delante de nuestro Dios. Lo segundo, nos da seguridad, hermano, nos da seguridad de que Dios guardará lo más preciado que tenemos, nuestra salvación, nuestra salvación. Le pregunto, hermano, en esta mañana, ¿qué es lo más preciado que usted tiene? ¿Qué es lo que usted más atesora? ¿Qué es lo que usted más guarda con tanto deseo, con tanto cuidado? ¿Qué es lo que usted atesora en su vida? Como persona o como familia, ¿qué es lo que usted más atesora en esta vida? Pero déjeme decirle, hermano, que una de las implicancias del poder de Dios en nuestra vida es que nos da la seguridad de que Él guardará lo más preciado que tenemos. ¿Qué cosa es? Nuestra salvación. Mire lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Dice,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 5, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, usted y yo somos guardados por el poder de Dios para salvación. Aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos ha perdonado nuestros pecados, hermano, somos guardados por el poder de Dios. No nos guarda una inversión económica, no nos guarda, hermano, los mejores bancos del mundo, no nos guarda un ejército, hermano, del más poderoso país en el mundo. No, nos guarda el poder de Dios. Lo más preciado que tenemos, hermano, lo guarda Dios mismo por medio de su poder para que se cumpla lo dicho por Jesús mismo, por Cristo mismo. De todos los que me diere el Padre, no pierda yo ninguno, sino que lo resucitaré en el día postrero. Hermano, el Todopoderoso Dios está a favor de sus hijos y los preservará hasta el final. Usted y yo, hermano, debemos descansar en esa verdad, en esa verdad. Y por último, hermano, por último, el poder de Dios nos perfecciona a través del sufrimiento. Mire lo que dice este pasaje muy conocido, Segunda de Corintios 2:9. Dice así, y me ha dicho, está hablando Cristo mismo a Pablo y le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, Dios no solamente quiere mostrar su gracia en la vida del creyente, sino también quiere mostrar su poder. Si recordamos un poco el contexto, la historia de Pablo, él había perdido toda capacidad, toda habilidad, humanamente hablando, de luchar, de lidiar con la situación en Corinto. Él había hecho todo lo que estaba a su alcance, pero quizás no fue capaz de arreglar totalmente la situación. ¿Qué cosa le quedaba, hermano, a Pablo? Solamente confiar totalmente en el poder y en la voluntad de Dios. Hermano, cuando usted y yo nos quedamos sin respuestas, cuando ya no hay confianza, cuando ya no nos quedan fuerzas, hermano, sin ningún otro sitio quizá a donde ir, déjeme decirle que solamente podemos acudir a Dios. Es que estamos en posición de ser más eficaces. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No confiemos en nuestras propias fuerzas, no confiemos en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, en nuestros títulos, que no digo que está mal, está muy bien obtener los títulos que uno pueda obtener, pero hermano, no podemos confiar en eso. Confiemos más bien en la omnipotencia de nuestro buen Dios. Así que en esta mañana, hermanos, la omnipotencia de nuestro Dios es el tema de hoy. Las perfecciones de Dios y sus implicancias en la vida del creyente. Hermano, vamos preparando el terreno, vamos preparando el camino, hermano. Viene Navidad, está a la vuelta de la esquina, pero pensemos en verdad a quién adoramos, a quién servimos. ¿Es un niño indefenso en la cuna? Sí, efectivamente vino como un niño indefenso en la cuna, pero hermano, él no quedó ahí. Él fue el Señor, el Rey de Reyes, el que murió en la cruz, pero que también resucitó y venció a la muerte y al pecado. A ese Dios omnipotente, a ese Dios omnisciente, a ese Dios lleno de amor, a ese Dios justo, a ese Dios omnipresente, a ese Dios alabamos, a ese Dios servimos, hermanos.
Que no nos vendan esa idea barata de que es un niño en la cuna, de que es un niño indefenso, sino que es el Señor todopoderoso. Amén. Meditamos en esta mañana, oramos en esta mañana. Acompáñenme un momento en oración, por favor. Oh bendito Padre, qué hermosa es tu palabra al mostrarnos, Señor, estas perfecciones, Padre amado. Son más que atributos. Nos hace ver, Señor, que tus características, Señor, son perfectas. Usted es todopoderoso, usted está en todo lugar, usted sabe todo, usted es un Dios 3 veces santo, usted, Señor, es un Dios de amor. Oh, amado Dios, en esta mañana damos gracias por su palabra. Confiamos. Ese es el Dios, ese es el Dios a quien servimos, ese es el Dios en quien creemos. Señor, la idea barata de creer en una religión, de creer en alguna iglesia, esto queda muy lejos, Señor, de la realidad. Creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que abrió el mar, Señor, en dos para que su pueblo pase, un Dios que hizo salir agua de la roca, un Dios, Señor, que hizo llover maná del cielo, un Dios que pudo resucitar muertos, Señor, en el Antiguo y Nuevo Testamento, un Dios, Señor, que nos demuestra su poder sustentando su creación, un Dios que restringe el mal, si no las cosas fueran peor hoy en día, Señor. Oh, amado Dios, ese es el Dios a quien adoramos, ese es el Dios a quien servimos. Oh, bendito Padre, gracias te damos por Jesucristo, gracias te damos por el Evangelio, que es poder tuyo, dice tu palabra, Señor, y nos salvaste, nos trasladaste con tu poder, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Es lo que nos dice tu palabra, Señor, y lo creemos. Oh Padre, yo te doy gracias por cada hijo tuyo, cada hija tuya aquí en esta mañana, aquellos que te han reconocido como Señor y Salvador, aquellos que confiaron en tu poder, pero también te suplico, también te ruego, Señor, por aquellos que aún no te conocen como Señor y Salvador, aquellos que no son nueva criatura, aquellos que todavía, Señor, no ha llegado el Evangelio a sus vidas. Te pido, Señor, por aquellas personas que en esta mañana están entre nosotros y que puedan llegar a conocerte, que puedan llegar a reconocer que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Señor. Gracias, amado Dios, en esta mañana. Bendiga a su pueblo, Señor. Se lo pido, lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.